Mi madre me miró desde el otro lado de la mesa la noche en que mi marido mudó a mi hermana a nuestro dormitorio y dijo, ella ganó. Tú eres la que sobra. Ten un poco de dignidad y desaparece antes de que nos avergüences más. Mi padre asintió. Mi hermana sonrió. Se quedaron con la casa, los ahorros y cada recuerdo que mi abuela había tenido, incluyendo el escritorio de nogal junto al que me había sentado cada domingo de mi vida. Dejé mi llave sobre la mesa y desaparecí. Una semana después, el abogado de mi abuela entró en la panadería a las 4 de la madrugada, dejó un sobresellado en el mostrador espolvoreado de harina y dijo que ella había estado esperando exactamente este momento. Dentro había una única fotografía de ese escritorio. En el reverso, con su letra, no los detengas. Deja que se muden primero. Sonreí por primera vez desde el funeral. Pensaron que me habían borrado. Solo habían llevado la única cosa que puede destruir toda su historia directamente a su nueva sala de estar. Y yo todavía tengo la única llave que lo abre. Mi nombre es Samantha. Tengo 36 años. Si ya sientes una opresión en el pecho, tómate un segundo para dar me gusta y suscribirte. Ayuda a que esta historia llegue a las personas que necesitan oírla esta noche. Dime en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos. Pero para entender qué había en ese cajón, tienes que entender la cocina de mi madre. Hace 30 años, mi madre dirigía esa cocina como algunas personas dirigen pequeños países. Había un planificador en el mostrador, de cubierta azul, con las esquinas suavizadas por el uso, y todo lo que le sucedía a nuestra familia sucedía primero en ese planificador. Citas con el dentista, planes de pago, qué hija obtenía qué oportunidad. Para cuando cualquiera de nosotros se enteraba de una decisión, ya había sido tomada, fechada y subrayada. Tenía 12 años la primera vez que entendí mi lugar en él. Había una clase de repostería los sábados en el centro comunitario esa primavera. Pastelería avanzada, 8 semanas, un instructor de verdad de un restaurante de la ciudad. Lo había rodeado con un círculo en el periódico y había practicado mi discurso en el espejo del baño. Recuerdo a mi madre escuchando con la cara paciente que usaba para los informes del tiempo. Sé realista, Samantha, dijo. Las clases cuestan dinero, y tu hermana tiene un potencial real. Heather tenía 8 años. Su potencial ese año era la gimnasia. El año siguiente fue el piano. El año después, fue un tutor de matemáticas. Quiero ser justa aquí. Mi madre no gritaba. No pegaba. Se habría sentido insultada por la sugerencia. Lo que hacía era más silencioso que eso. Ella decidía lo que significaban las cosas. Decidía quiénes éramos. Y una vez que lo decidía, toda la casa se organizaba en torno a su versión, de la misma manera que los muebles se organizan en torno a un televisor. Heather era la inversión. Yo era la ayudante. Esos eran los roles y la cocina los hacía cumplir. Mi abuela se paraba mucho en el umbral de esa cocina. La abuela Evelyn, la madre de mi madre. Venía los fines de semana, se tomaba el café de pie y observaba a mi madre moverse por la habitación con el planificador en una mano. Rara vez discutía. Solo observaba. De la manera que observas el clima, no puedes cambiarlo, pero tienes la intención de recordarlo. Siempre estaba observando. Me tomó 30 años aprender lo que hizo con lo que vio. Cuando tenía 16 años, conseguí mi primer trabajo en una pequeña panadería del pueblo que ya no existe. $4 y pico por encima del salario mínimo, turnos de fin de semana, harina en el pelo. Me encantaba de una manera para la que entonces no tenía palabras, y ahorré. A finales de ese año, tenía $1.900 en una cuenta de ahorros con libreta, lo que en 2005 en nuestro pueblo era un coche de segunda mano a mi nombre. Nunca compré el coche. Heather necesitaba aparatos de ortodoncia ese año. Luego entró en el equipo de animadoras que viajaba a los nacionales, y las cuotas vencieron todas a la vez. Llegué a casa una tarde y encontré una nota en mi cómoda, en el papel de carta color crema de mi madre, con su letra pulcra de administradora. Te lo devolveremos, mamá. Esa era toda la nota. La cuenta estaba vacía para el viernes. Mi padre nunca dijo una palabra al respecto. Ni a ella ni a mí.
Simplemente se volvió más silencioso durante una semana, como siempre hacía, como si el silencio fuera una habitación en la que pudiera entrar y cerrar la puerta. No luché. Luchar contra mi madre significaba luchar contra el significado de las cosas y ella era la dueña de los significados. En cambio, llevé la libreta vacía y la nota al otro lado del pueblo, a la casita de mi abuela, porque ya no las quería en mi habitación. La abuela leyó la nota una vez. Algo cruzó su rostro y luego lo abandonó, como una nube cruza un campo. Dámela, cariño, dijo. La guardaré a buen recaudo. Pensé que se refería al objeto. Tenía 16 años. Pensaba muchas cosas. Me olvidé de esa libreta durante 21 años. Mi abuela no olvidaba nada. Los domingos eran nuestros. No recuerdo cuándo empezó, solo que nunca se detuvo. Cada tarde de domingo de mi infancia, y la mayoría de las posteriores, me sentaba en la cocina de mi abuela mientras las galletas de mantequilla de limón salían de su horno en una bandeja abollada, y hablábamos o no, y ambas cosas estaban bien. Su casita olía a limón y a cera para muebles. Y en la esquina de su sala de estar se encontraba el escritorio de nogal. Era la única cosa hermosa que poseía. Su marido, mi abuelo, se lo había comprado de segunda mano el año en que se casaron, y ella lo cuidaba como algunas mujeres cuidan un jardín, encerado, desempolvado. La madera de un marrón tan profundo que parecía iluminada desde dentro. Tenía cajones en el lado derecho, y el de abajo siempre estaba cerrado con llave. La leyenda familiar decía que la llave se había perdido para siempre. En un día de Acción de Gracias, yo ya era mayor. Era 2019. Geater sacudió el cajón con un dedo y preguntó qué había dentro, y la abuela ni siquiera levantó la vista de sus cartas. Perdí esa llave antes de que nacieras, dijo. Cuando éramos niñas, yo también había preguntado. Ella había estado puliendo la pequeña placa de latón alrededor de la cerradura. Siempre estaba más brillante que la madera que la rodeaba. Me di cuenta de eso incluso entonces. Y ella había dicho algo que archivé como charla de abuela. Algunas cosas se abren cuando es el momento. Mi abuela no perdía cosas. ¿Las colocaba? Eso lo sé ahora. En aquel entonces era solo un cajón cerrado en una casa que olía a limones. Y me encantaba de la manera irreflexiva en que amas cualquier cosa que siempre ha estado ahí. Crecí. Me quedé en el pueblo. Y a los 23 años, entré en la panadería Marigold en Chestnut Tree, a 38 minutos por la carretera del condado, porque tenían un cartel en la ventana. Y June Calloway me contrató un martes y cambió mi vida sin que ninguna de las dos hiciera un discurso al respecto. June tenía 61 años cuando ocurrió esta historia y había sido dueña de la Marigold durante la mitad de su vida. Me enseñó a laminar la masa de la manera correcta y a leer los humores de un horno, y me dejó escribir el menú de la pizarra cada mañana con mi propia letra. Era la única cosa en mi vida que llegué a crear de principio a fin y sentía un estúpido orgullo por ello. En la mesa de mi familia, mi trabajo era un chiste. Geater está en ventas farmacéuticas, decía mi madre a las visitas, y su voz le ponía un poco de brillo. Luego, agitaba una mano hacia mí. Samantha hace unas magdalenas deliciosas. Todos sonreían. Yo sonreía. Eso es lo que hace la ayudante. Conocí a Jason en 2015. Su empresa suministró la madera cuando June renovó la fachada de la tienda, y él siguió encontrando razones para volver después de que el trabajo estuviera hecho. Se desenvolvía con facilidad, era bueno con los nombres, rápido para reír. Le gustaba que yo fuera tranquila. Lo decía como un cumplido, y durante mucho tiempo, lo fue. Nos casamos en septiembre de 2017. Yo tenía 27 años. He revisado el álbum de bodas más veces de las que admitiré, y sigo deteniéndome en una foto. Es una foto espontánea de la recepción. Mi madre está inclinada hacia la madre de Jason, Paula, susurrándole algo detrás de la mano. Ambas sonriendo. Y 2 asientos más allá, mi abuela las está mirando. No está sonriendo. En todas las demás fotografías de ese día, sí lo está. En esa, su rostro se ha quedado quieto, como lo hacía en el umbral de la cocina hace tantos años. Un clima que no podía cambiar,
pero que tenía la intención de recordar. Nunca pregunté qué le dijo mi madre a Paula esa noche. No sabía que hubiera nada que preguntar. 8 años después, mi marido citaría a mi madre sin saberlo. Pero antes de que lo hiciera, tengo que mostrarles la primavera de la que nadie en mi familia habla nunca. La primavera de 2008. La primavera en que dejé de revisar el buzón. En el último año de instituto, tuve una profesora que me vio. La señora Utechkins enseñaba artes culinarias en un aula que olía a azúcar quemado. Y una tarde de octubre, se paró sobre mi mesa de trabajo, partió un trozo de la tarta que había hecho, lo masticó lentamente y dijo: ¿Quién te enseñó esto? Mi abuela, dije. Bueno, dijo, alguien debería terminar el trabajo. Ella fue quien me habló de Lakeview, el Instituto Culinario Lakeview en Vermont, con un programa de pastelería. La gente se mudaba al otro lado del país por sus becas al mérito para estudiantes que pudieran demostrar que pertenecían allí. Guardaba un folleto en el cajón de su escritorio y lo tomé prestado tantas veces que finalmente me dijo que me lo quedara. Todavía puedo ver el escudo en ese folleto. Un faro dentro de una corona de laurel estampado en la esquina de cada página. Lo miré fijamente todo el invierno que tuve 17 años. Lo memoricé como se memoriza una cara que esperas volver a ver. Presenté mi solicitud en secreto, no porque alguien lo prohibiera, sino porque ya sabía lo que diría mi madre, y quería tener la respuesta en mi mano antes de que pudiera decirlo. La señora Utechkins escribió mi recomendación. Pagué la tasa de solicitud con mi sueldo. Horneé mi propuesta 2 veces porque la primera no era lo suficientemente buena. Y envié el sobre yo misma un martes de enero. Y luego fue primavera y revisé el buzón cada día. Nuestro buzón estaba al final del camino de entrada con una pequeña bandera roja en el lateral. Salía todas las tardes y todas las tardes no había nada con un faro. Abril, mayo, cerraba el buzón y volvía por el camino de entrada y cada día el camino se hacía un poco más largo. Mi madre me encontró en los escalones del porche una de esas tardes. Se sentó a mi lado, lo que casi nunca hacía, y me dio una palmadita en la rodilla. Sé realista, cariño, dijo. Con toda la suavidad del mundo. No todo el mundo está hecho para irse lejos. Para junio, dejé de revisar. Le dije a la señora Utechkins que no me habían aceptado. Ella frunció el ceño ante eso, un largo ceño fruncido, y dijo: ¿Ni siquiera una carta? Y yo dije: no, ni siquiera una carta. Y algo dentro de mí se cerró como un cajón. Durante 18 años, creí que el buzón decía la verdad. Me matriculé en el Instituto de Formación Profesional a 20 minutos de casa porque era práctico y mi madre aprobaba lo práctico. Y al año siguiente, en 2009, algo extraño ocurrió un domingo. Estábamos en su cocina, las galletas en la bandeja, y de la nada, en voz baja, sin mirarme, dijo: deberías preguntarle a tu madre sobre la escuela de cocina. Me reí. Realmente me reí. ¿Qué escuela de cocina? Pregúntale a ella, dijo la abuela. Así que lo hice. Esa noche, en la mesa de la cocina de mis padres, le pregunté a mi madre a qué se refería la abuela con una escuela de cocina, y observé cómo el rostro de mi madre hacía algo que nunca le había visto hacer. Se puso blanco, luego blando, luego herido en unos 3 segundos, como una luz de escenario cambiando de colores. La taza de té en su mano comenzó a temblar, temblando lo suficiente como para que todos en la mesa lo vieran. Después de todo lo que hago por esta familia, dijo, y su voz se quebró en el lugar exacto. Mi propia madre inventa historias sobre mí. Mi padre le puso la mano en el hombro. Geater, con 15 años y leal, me fulminó con la mirada como si hubiera lanzado algo. Y en una semana, la familia tenía un nuevo hecho. Registrado en el planificador del mundo. La abuela estaba empezando a fallar. Era triste. Sucedía a su edad. Mejor no disgustarla y mejor no tomarse las cosas que decía demasiado en serio. La abuela nunca volvió a mencionarlo. Ni una sola vez en 17 años. Pensé que lo había olvidado. Estaba tomando notas. Los años siguientes son fáciles de contar porque solo contaron una historia.
En 2011, Geater obtuvo una beca académica parcial para la Universidad Estatal. Real y bueno para ella. Lo digo en serio. Y mi madre lo infló hasta que llenó todo el cielo. Una chica con beca en la familia, decía a los vecinos, riendo. No todos podemos tener suerte. El frigorífico de la casa de mis padres se convirtió en un museo con una sola ala. La carta de la lista de honor de Geater. La foto de la hermandad de Geater. La oferta de trabajo de la compañía farmacéutica de Geater, enmarcada. No había nada mío en ese frigorífico. Ni la reseña cuando la Maragall ganó el premio a la mejor panadería del condado. Nada. Dejé de darme cuenta, lo que es su propio tipo de herida. Dejas de darte cuenta del agua en la que te estás ahogando. Geater se casó en 2019, con un padrino de la boda de otra persona, y se divorció de él a principios de 2024. Mi madre explicó el divorcio de la misma manera que explicaba todo sobre Geater, como una forma de ambición. Ella sabe lo que vale, dijo. No se conformará. Y en junio de 2025, Geater volvió a casa. Necesitaba un lugar donde aterrizar. Mi madre dijo que solo serían unas pocas semanas entre que el divorcio fuera definitivo y encontrara su propio apartamento. Y de alguna manera, el lugar para aterrizar no fue la casa de mis padres con sus 2 dormitorios vacíos. Fue mi habitación de invitados. La familia ayuda a la familia, dijo mi madre por teléfono con la voz que ponía fin a las discusiones. Son 3 semanas, Samantha. No seas territorial con la familia. 3 semanas se convirtieron en 3 meses. Quiero ser cuidadosa aquí porque desde fuera no parecía nada. Geater era agradable. Fregaba sus platos, la mayoría de las veces. Ella y Jason tenían el mismo sentido del humor, uno que yo nunca había compartido del todo. Y la casa estuvo llena de risas ese verano. ¿Y qué clase de mujer se queja de que su casa está llena de risas? Pero yo trabajaba los sábados. Siempre había trabajado los sábados. El día más ajetreado de la panadería. Y empecé a llegar a casa y encontrar una casa con su propio clima. 2 tazas de café en el fregadero. Muebles ligeramente movidos. Bromas internas. Llegaba en medio de mi cocina que olía a la comida de otra persona. Y mi marido parecía iluminado de una manera que no había visto en mucho tiempo. Y me dije a mí misma lo que te dices a ti misma, es bueno para él. Compañía, familia. Geater consiguió su propio apartamento en septiembre, y algo de ella se quedó. No podría haberte dicho qué exactamente. Esa era la parte exasperante. Jason se apuntó a un gimnasio, lo que hacen los hombres. Su teléfono empezó a estar boca abajo en el mostrador, lo que hacen los teléfonos. Trabajaba hasta tarde algunos martes. Y una vez en octubre, al abrocharme el cinturón en el asiento del copiloto de su camioneta, olí perfume en el cinturón de seguridad. No el mío. Dulce, caro, familiar de una manera que me negué a reconocer. Es el perfume de Geater, dijo Jason. Tan fácil como el agua. Cuando lo mencioné, tomó prestada la camioneta. ¿Recuerdas? No lo recordaba. Pero he aquí lo que 30 años de entrenamiento le hacen a una persona. Oí la voz de mi propia madre en mi propia cabeza, en mi propio cráneo, donde debería haber estado a salvo de ella, diciendo, sé realista, Samantha. Siempre has sido una dramática. Y elegí la versión del mundo donde yo era el problema porque la había estado eligiendo desde los 12 años, y me quedaba como un abrigo gastado. No te cuento esto para que sientas pena por mí. Te lo cuento porque necesitas entender que la mentira no empezó con Jason. Jason se mudó a una mentira que ya estaba amueblada. Ese diciembre, mi abuela se estaba muriendo, y todos lo sabían, pero nadie lo decía. Insuficiencia cardíaca congestiva, su tercer invierno con ella. Había vendido la casita en 2021 y se había mudado a un pequeño apartamento en Fairville, la comunidad de personas mayores al otro lado del pueblo. Y el único mueble que se negó a dejar atrás fue el escritorio de nogal. Estaba junto a su ventana, demasiado grande para la habitación, y no quería oír ni una palabra al respecto. El último domingo que la vi fue el 21 de diciembre.
Le llevé galletas de mantequilla que había hecho con su receta, y comió un trozo muy lentamente y me dijo que el limón estaba perfecto. Estaba pequeña en su silla para entonces, pero sus ojos eran los mismos que en el umbral de la cocina. No se les escapaba nada. Antes de irme, tomó mi mano y presionó su llavero en ella. El llavero entero. Llaves de casas en las que ya no vivía, la llave de un coche que no conducía, y una pequeña llave de latón que nunca había mirado 2 veces. Guárdamelas, dijo. La pequeña es la que más importa. Pensé que se refería a su joyero. Le dije que las guardaría a buen recaudo, y ella sonrió ante esa palabra, recaudo, como si fuera una vieja amiga suya. Luego me preguntó por Jason, preguntó sin rodeos, como preguntaba todo. Y me oí decir, estamos bien, abuela. Todo está bien. Me miró durante un largo momento, no con crueldad. De la manera que miras un mal farol de alguien a quien amas. Nunca pudiste mentirme, cariño, dijo. Esa siempre fue tu mejor cualidad. 16 días después, se había ido. Murió mientras dormía el 6 de enero, a los 89 años, con el pelo recogido y sus asuntos, como descubriría, en un orden devastador. El funeral fue ese sábado. No recuerdo la mayor parte. El duelo es una mala cámara, pero recuerdo 3 cosas, y he tenido motivos para revelar la película de todas ellas desde entonces. Recuerdo a Heather llorando a más no poder, en el primer banco, con los hombros temblando, lo suficientemente alto como para que la gente mirara. Era como una madre para mí, dijo en la recepción más de una vez a más de una persona. Mi hermana había visitado a nuestra abuela quizás 4 veces en 10 años. Pero el duelo en mi familia era como todo lo demás. Iba a quien lo reclamara primero y más fuerte. Recuerdo a un hombre alto, de pelo canoso, que no conocía, de pie cerca del libro de visitas con un buen traje oscuro. En algún momento, a través de esa habitación abarrotada, sus ojos encontraron los míos, y asintió. Solo una vez, un pequeño asentimiento deliberado, como un hombre confirmando una cita. Le devolví el asentimiento, confundida, y lo olvidé para cuando llegué al café. Y recuerdo la mano de Jason. Estábamos en la fila de recepción y Heather le dijo algo demasiado bajo para que yo lo oyera. Y él le puso la mano en la espalda, en la parte baja de la espalda, 5 centímetros por debajo de donde va el consuelo. Lo vi. Alguna parte animal de mí lo vio y lo supo. Y luego el resto de mí, la parte entrenada, la parte de hija, recogió ese conocimiento como un plato caliente y lo dejó en algún lugar oscuro porque mi abuela estaba en una caja al frente de la sala y no podía permitirme saber una cosa insoportable más ese día. El duelo te ciega. El mío les compró un mes más. 2 semanas después, mi madre vació el apartamento de mi abuela en un solo fin de semana. Me ofrecí a ayudar y en su lugar fui gestionada. Mi madre se movió por esas pequeñas habitaciones con notas adhesivas y bolsas de basura, decidiendo, clasificando, asignando, y todo el tiempo hablaba de ser práctica. Los muebles iban aquí. Los platos iban allá. La ropa iba a la iglesia. El escritorio fue al garaje de mis padres. Hasta que se decida, dijo mi madre. Lo pedí. Me paré en el umbral de mi abuela y pedí una cosa en voz alta delante de mi padre. El escritorio y los álbumes de fotos. Oí temblar mi propia voz y la odié. Mi madre ni siquiera detuvo su clasificación. Sé realista, Samantha, dijo. ¿Dónde lo pondrías siquiera? Recibí una caja de cosas de cocina, bandejas de horno, incluida la abollada, su rodillo de amasar y la caja de recetas de lata. Me quedé en la esquina sosteniendo esa caja como una refugiada mientras mi madre cerraba con cinta adhesiva el resto de la vida de mi abuela. Antes de que el joyero desapareciera en el coche, hice una pequeña cosa extraña. Todavía no sé del todo por qué. Saqué el llavero que me había dado, encontré la pequeña llave de latón y la probé en la cerradura del joyero mientras nadie miraba. No encajaba. Un clic corto y seco, llave equivocada. Me quedé allí un segundo, sintiéndome tonta. Luego me envolví en mi duelo y conduje a casa, y no volví a pensar en esa llave durante 6 semanas. 10 días después, mi marido terminó lo que mi madre había empezado. Era el 2 de febrero, un lunes.
Volví a casa del turno de la mañana y Jason estaba sentado en la mesa de la cocina con ambas manos alrededor de un café. No estaba bebiendo y lo supe antes de que dijera una palabra. De la manera que sabes que viene una tormenta por el color de la luz. Se había preparado. Eso fue lo peor. Claramente había ensayado, quizás en la camioneta, quizás con ella, y su voz tenía la suavidad, el pesar y la uniformidad de un hombre leyendo una declaración. Él y Heather no lo habían planeado. Simplemente sucedió. Iban a estar juntos. Esperaba que algún día yo pudiera. Dejé de oír palabras individuales por un tiempo y luego, cerca del final, su voz volvió a enfocarse para una frase. Sé realista, dijo mi marido. Siempre has sabido que no encajábamos. Sé realista. 8 años de matrimonio y al final, me entregó las palabras de mi madre con la cadencia de mi madre. Y no creo que tuviera ni idea de quién eran. Ese fue el momento en que algo en mí se volvió muy silencioso. No un silencio roto, un silencio atento, porque por un segundo extraño e ingrávido, no estaba escuchando a mi marido dejarme. Estaba escuchando la voz de mi madre salir de la boca de otra persona y preguntándome por primera vez en mi vida cuánto tiempo había estado hablando a través de la gente. Miré más allá de él, hacia el pasillo, a los percheros. Su abrigo de invierno ya no estaba. Lo había sacado antes de decírmelo. Fuera lo que fuera cierto, mi marido había hecho las maletas para esta conversación. Se fue esa noche e hice lo que me habían entrenado a hacer desde la infancia cuando estaba sangrando. Llamé a mi madre. Ese fue mi segundo error del día. Escuchó durante menos de un minuto. Luego suspiró. El suspiro que había estado oyendo durante 30 años. El que significaba que estaba dificultando las cosas al permitir que me sucedieran cosas. ¿Qué hiciste para empujarlo?, dijo. Me gustaría decirles que colgué. No lo hice. Me senté en el suelo de mi cocina con el teléfono contra mi oído y dejé que me explicara que los hombres no se van sin más, que yo había estado distante durante años. En algún momento, dijo la palabra dramática. En algún momento, increíblemente, dijo que Heather también estaba pasando por mucho. En una semana, mis padres invitaron a Jason y Heather a cenar. Lo sé porque Heather publicó una foto del asado de mi madre. Manteniendo a la familia unida, lo llamó mi madre cuando le pregunté. Alguien tenía que ser el adulto, dijo. Dijo que, ya que yo estaba decidida a convertir todo en una guerra. La documentación, cuando llegó, fue casi insultantemente simple. La casa había sido de Jason antes de la boda. La había comprado en 2016, el año antes de que nos casáramos, y mi nombre nunca había estado en ella. 8 años de mi sueldo se habían ido en comestibles y servicios y pintura y el buen sofá, y nada de eso deja un rastro de papel que cuente. Nuestros ahorros conjuntos habían tenido un poco más de $18,000. En enero, mientras me ahogaba en guisos y tarjetas de pésame, 15.500 de ellos se habían movido silenciosamente a su cuenta personal. Para el tejado, había dicho en ese momento, el fondo para el tejado. Solicitó el divorcio sin culpa el 6 de febrero. 60 días, decían los papeles. Firmé todo lo que me enviaron. La gente pregunta por qué las mujeres no luchan, y solo puedo decirles que luchar requiere creer que podrías merecer ganar. Y ese músculo en particular me lo habían extirpado hace mucho tiempo con gran paciencia por personas que decían que me querían. Luego llegó el 20 de febrero. Esa tarde, me enteré de esto por mi prima Melissa más tarde, las cajas de Heather entraron en el dormitorio principal, mi dormitorio. Yo todavía dormía al final del pasillo en la habitación de invitados, esperando un apartamento, y las cajas de mi hermana subieron las escaleras pasando por mi puerta mientras yo estaba en el trabajo. Esa noche, mi madre organizó una cena familiar para discutir las cosas como adultos, decía la invitación. Nos sentamos alrededor de la mesa de mis padres. Mi madre había cocinado un asado, y la vi coger la botella de vino y llenar primero la copa de Jason, antes que la de mi padre, antes que la de nadie. Y entendí, viendo cómo bajaba el vino, que ya se había establecido un nuevo orden de sucesión en esta familia, y yo estaba presenciando su primera cena de estado. No recuerdo lo que pedí. Algo pequeño, tiempo, quizás. Decencia básica, probablemente.
Recuerdo a mi madre dejando su tenedor, limpiándose la boca y mirándome a lo largo de la mesa con una expresión que solo puedo llamar administrativa. Ella ganó, dijo mi madre. Tú eres la que sobra. Ten un poco de dignidad y desaparece antes de que nos avergüences más. Mi padre asintió. Luego bajó la vista a su plato y lo estudió como si hubiera algo escrito allí. Mi hermana sonrió, una sonrisa pequeña y rápidamente cubierta. Pero la vi. Sonrió como se sonríe a un marcador. Nadie en esa mesa discrepó. Ni una sola persona. Y algo me sucedió en ese silencio para lo que todavía no tenía nombre. El dolor estaba allí, un océano de él. Pero flotando sobre el océano había una extraña calma plana. Y de esa calma surgió un pensamiento, llegando entero como si hubiera estado esperando. Está bien, pensé. Entonces nunca me verán venir. No sabía todavía lo que quería decir con eso. No había ningún plan. No había nada con qué planear. Era solo el sonido que una persona hace por dentro cuando finalmente deja de explicarse ante el jurado que la condenó al nacer. Así que hice exactamente lo que mi madre pidió, solo que no de la manera que ella quería. Esa semana, mi padre ayudó a Jason a sacar mis cajas de la casa. Mi propio padre acarreando mi vida a mi coche en cartón, sin mirarme a los ojos. Al final, me metió un sobre en la mano. $500 en billetes de 20. Es de tu madre y mío, dijo a mi clavícula, para que te instales. $500. El paquete de indemnización por 36 años. June Kalewa no hizo ni una sola pregunta. Simplemente escuchó mi voz por teléfono y dijo que el apartamento estudio sobre la panadería estaba vacío y que las escaleras crujían, pero el radiador funcionaba y podía pagarle cuando pudiera. El último día de febrero, bloqueé 6 números de teléfono. Mi madre, mi padre, mi hermana, Jason y 2 tías por parte de mi madre que le informaban como si fueran oficinas de campo. Saqué la llave de la casa que nunca fue mía de mi llavero y la dejé en la mesa del pasillo, sobre la madera que había pulido durante 8 años. Sin nota. Mi madre podría haber escrito una historia en torno a una nota. No le dejé ni una palabra con la que trabajar. Luego conduje 38 minutos hacia el norte hasta Chestnut Tree con todo lo que poseía en un coche compacto y desaparecí. Durante una semana no fui nadie. Luego, un extraño llamó al cristal a las 4 de la mañana preguntando por mi nombre. El duelo tiene un horario y el mío funcionaba con hornos. El estudio sobre la Marigold tenía un techo inclinado y un radiador que sonaba como un hombre pateando una tubería y yo estaba agradecida por todo ello porque era mío y nadie en él me había mentido nunca. Dormía mal y me levantaba a las 3:30 y bajaba en la oscuridad y alimentaba la masa madre y pesaba la masa y hacía las mismas 11 cosas en el mismo orden cada mañana porque a las 11 cosas no les importaba lo que me había pasado. June dijo exactamente una cosa sobre mi situación esa primera semana. Me vio doblar la masa laminada con más fuerza de la que requiere la laminación y dijo, a la masa no le importa lo que te pasó. Eso es lo bueno de la masa. Luego volvió a sus libros. Podría haberla besado. El temporizador de fermentación sonaba cada 45 minutos toda la mañana. Cada mañana. 7 días después de dejar mi llave en esa mesa del pasillo, el sábado, 7 de marzo, a las 4 de la mañana, alguien llamó al cristal de la fachada de la panadería. Nadie llama al cristal de una panadería oscura a las 4 de la madrugada. Salí de la trastienda con harina hasta los codos y el corazón acelerado. Y a través de la ventana principal, vi a un hombre alto de pelo canoso con un buen abrigo oscuro de pie bajo la farola con un maletín de cuero, paciente como un poste de luz. Reconocí su cara antes de saber de dónde. El funeral, el libro de visitas, el único asentimiento. Abrí la puerta con la cadena puesta primero. Se presentó a través del hueco. Alan Whitfield, abogado. Había sido el abogado de mi abuela durante 16 años. Pido disculpas por la hora, dijo una vez que lo dejé entrar, y había observado la habitación. Las rejillas de enfriamiento, la harina suspendida en la luz. Pero estoy siguiendo instrucciones. Su abuela las actualizó en noviembre. Estaba más lúcida que cualquiera de nosotros hasta el final. Puso su maletín en mi mostrador y sacó un sobre de Manila sellado con mi nombre en la portada, escrito a mano por mi abuela,
y una sola página de sus propias notas. Porque quería, dijo, que la redacción fuera exacta. Ella estará donde quiera que esté el pan, leyó. Estará allí antes del sol. Llama al cristal. Tuve que poner mi mano plana sobre el mostrador. Ella sabía no solo a dónde correría, a qué hora estaría de pie en una mesa de trabajo, y a qué puerta acudir, y que la delantera estaría cerrada, y que oiría el golpe por encima de la batidora. Mi abuela había escrito indicaciones para llegar al centro exacto de mi ruina, meses antes de que la ruina sucediera, y se las había entregado a un abogado con instrucciones de esperar. ¿Esperar a qué?, le pregunté. Whitfield parecía casi arrepentido. A que te fueras, dijo. Su instrucción fue, una semana después de que Samantha se aleje de todos ellos, encuéntrala y dale esto, no antes. Dijo, sabré cuándo suceda. Dijo, tu madre se asegurará de que todos se enteren. Deslizó el sobre a través del mostrador espolvoreado de harina, y la harina creó un pequeño fantasma alrededor de sus bordes. No sé lo que hay dentro, dijo. Eso no era asunto mío. Dijo que lo entenderías. Y si no lo entendías de inmediato, dijo. Revisó su página de nuevo y algo se movió en la comisura de sus labios. Dale una semana y un domingo. Rompí el sello con una rasqueta. Mis manos no estaban firmes. Dentro había una sola fotografía. Sin carta, sin documentos. Una vieja fotografía en color con un borde blanco, del tipo que imprimían en la farmacia. Mi abuela, décadas más joven, su pelo todavía más castaño que gris, sentada en el escritorio de nogal en su sala de estar en la casita. Luz del sol desde la izquierda, su mano derecha descansando sobre una pequeña llave, y la pequeña llave metida en la cerradura del cajón inferior derecho. Y en el secante del escritorio, junto a su mano, perfectamente alineado con el borde como si lo hubiera colocado allí, un sobre de negocios. La fotografía era vieja y el sobre era pequeño, pero la impresión en su esquina era lo suficientemente clara, un faro dentro de una corona de laurel. El suelo del mundo se inclinó muy lentamente, unos 5 grados, y se quedó allí. Conocía ese escudo. Lo había memorizado a los 17 años de un folleto prestado durante todo un invierno de anhelo. Había exactamente una forma en que mi abuela podría haber tenido una carta con ese escudo en su escritorio. Alguien, en algún momento, había recibido una. Le di la vuelta a la fotografía. En el reverso, en la esquina superior, con su letra pequeña y erguida. Junio de 2008. Y debajo de la fecha, con una tinta que parecía más nueva, 6 palabras. No los detengas. Deja que se muden primero. Junio de 2008. El mes en que dejé de revisar el buzón. El mes en que le dije a la señora Utechkins que ni siquiera había habido una carta. Y aquí está el detalle que me deshizo. Reconocí la fotografía en sí, no solo el escritorio, la imagen, porque la tomé yo. Junio de 2008, días después de mi graduación, con la cámara desechable amarilla que mi tía me había regalado. Recordaba estar en la sala de estar de mi abuela mientras ella se sentaba en su escritorio y llamarla por su nombre para que levantara la vista y ella no había levantado la vista y yo había tomado la foto de todos modos. Ni siquiera vi la copia impresa. Debió de haberla pedido. Debió de haberla guardado durante 18 años. Había fotografiado todo el secreto a los 18 sin saber que había un secreto. Y mi abuela había mirado esa fotografía en algún momento de sus últimos meses y había entendido que era un mapa y que había exactamente una persona viva que podía leerlo. Entonces hice lo que me dijo quién iba a ser en todo esto. No lloré. Lo haría más tarde, y mucho. Pero de pie en ese mostrador con la fotografía en mis manos enharinadas, lo que sentí no fue duelo ni rabia. Fue la sensación de una llave girando en mi pecho. Un giro limpio y toda mi vida encajando en una posición diferente. Sonreí. Whitfield lo vio. Y, para su crédito, no preguntó por qué alguien lo había visto todo. La cocina, el planificador, la libreta, el buzón, toda la silenciosa máquina de 30 años. Alguien la había visto pasar por encima de mí y nunca había creído la historia que imprimía. Y llevaba 2 meses muerta, y todavía me sostenía la mano. Después de que Whitfield se fuera, puse el llavero junto a la fotografía.
La pequeña llave de latón y la pequeña placa de latón alrededor de la cerradura en la foto, la que siempre estaba pulida más brillante que la madera. Las formas coincidían. Por supuesto que coincidían. La pequeña es la que más importa. Me quedé sola en mi panadería a las 5 de la mañana, y no me derrumbé. Cogí el lápiz de detrás de mi oreja y acerqué un bloc de pedidos, y bajo el logo de Maragol, escribí 3 líneas. 1. La carta. 2. ¿Quién firmó? 3. ¿Por qué ahora? Primera pregunta primero, ¿existió alguna vez la carta? Y había exactamente un lugar en la Tierra que lo sabría. Tardé 5 días en enviar un correo electrónico. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre desenterrar tu propia vida. No es la pala lo que pesa. Son tus propias manos. Redacté un correo electrónico al registrador del Instituto Culinario Lakeview el 12 de marzo y antes de enviarlo, lo escribí de 5 maneras diferentes y todavía tengo los 5 borradores. El primer borrador se disculpaba por molestarlos. El segundo explicaba sin que se lo pidieran que probablemente no era nada. En algún punto entre el tercero y el cuarto, oí la voz que hacía la edición. Sé realista. ¿Por qué guardarían un archivo sobre ti? ¿Quién te crees que eres? Mi madre no me había hablado en 2 semanas. No lo necesitaba. Se había instalado a sí misma hace años y la instalación todavía se estaba ejecutando. El quinto borrador tenía 4 frases. Mi nombre, mi año. Fui solicitante para el otoño de 2008 y solicitaba cualquier registro que existiera de mi solicitud y su resultado. Lo firmé y le di a enviar antes de que la voz pudiera reunirse de nuevo. Y luego bajé y hice pan. La respuesta llegó un miércoles, 18 de marzo, entre el ajetreo de la mañana y la lluvia. Estaba en la sala de harinas cuando mi teléfono vibró y leí el correo electrónico de pie y tuve que leerlo 2 veces. La oficina del registrador se complacía en confirmar mis registros. Me habían ofrecido la admisión al programa de artes de pastelería en la primavera de 2008. También me habían concedido la beca al mérito de matrícula completa del instituto, fechada en mayo de 2008, una de las 4 otorgadas ese año. Me quedé muy quieta, matrícula completa. 18 años había llevado la versión en la que no era lo suficientemente buena. Y aquí estaba un extraño en Vermont informándome cortésmente que a los 18 años había sido una de las 4 mejores jóvenes estudiantes de pastelería que pudieron encontrar en el país. Y luego la siguiente frase me quitó el suelo bajo los pies. Nuestros registros indican además que se recibió una declinación por escrito de la solicitante en junio de 2008, momento en el cual se liberó la beca. Una declinación por escrito recibida de la solicitante. Nunca decliné nada. Nunca supe que había algo que declinar. Leí la frase quizás 10 veces, y cada vez el mismo hecho frío surgía de ella. En algún lugar de un archivador en Vermont, hay una carta, de 18 años, que rechazó mi vida. Está firmada con mi nombre, y no la escribí yo. Alguien respondió esa carta por mí, lo que significaba que alguien abrió mi correo y leyó mi futuro y se sentó. Se sentó con papel en una mesa y escribió a una escuela con mi voz y firmó mi nombre y la selló y la envió. Miré mi lista de 3 líneas y taché la primera. La carta era real, lo que dejaba la segunda línea y una pregunta más fría debajo de ella y una persona todavía viva que podría haber visto algo en absoluto. La mejor amiga de mi abuela, Judith Palmer, había vivido al lado de mis padres durante casi 40 años. La ventana de su cocina y la ventana de la cocina de mi madre se habían enfrentado a través de una franja de jardín lateral toda mi infancia. Si junio de 2008 había dejado algún testigo en esta tierra, tenía 74 años y todavía, según el boletín de la iglesia, cultivaba los mejores tomates de Brookfield. Conduje hasta allí el domingo 22, 38 minutos, todo el camino ensayando cómo me explicaría, y aparqué a 2 calles de la casa de mis padres como una fugitiva, y subí los escalones del porche de Judith con el corazón en los oídos. Abrió la puerta antes de que terminara de llamar. Me miró durante un largo segundo y no dijo hola. Dijo, ¿te pareces a ella cuando decidía algo? Luego se echó hacia atrás y abrió la puerta de par en par como si me esperara. Resultó que sí me esperaba. Mi abuela le había dicho que algún día, probablemente en primavera, podría subir esos escalones y que, si lo hacía, Judith debía poner la tetera y contarme la verdad. Así que hizo ambas cosas.
Nos sentamos en la mesa de su cocina, y señaló por la ventana sobre su fregadero, a través del jardín lateral, la ventana de la cocina de mi madre, lo suficientemente cerca como para contar los paños de cocina. Junio de 2008, dijo Judith. Tu fin de semana de graduación. Media familia entrando y saliendo de esa casa. Evelyn vino a ayudar a tu madre con la fiesta y yo tenía la ventana abierta haciendo mis platos. Mi abuela había salido al jardín lateral con una bolsa de basura de la fiesta. Notó un buen papel en el contenedor que no pertenecía allí y lo sacó. Una carta arrugada una vez con un faro en ella. Y debajo, una segunda hoja, esta cubierta de escritura a mano. Se quedó allí mismo junto a los contenedores leyéndolas, dijo Judith, quizás un minuto. Luego las dobló en pequeño y las metió en su delantal y volvió a esa cocina y Susan estaba sola allí y oí todo a través de 2 ventanas abiertas, claro como la radio. Le pregunté qué había oído y Judith sostuvo su té con ambas manos. Evelyn le preguntó en voz baja qué era la carta y tu madre ni siquiera dejó de limpiar el mostrador, dijo. Y la voz de Judith se volvió plana, recitando, cuidadosa de ser exacta después de 18 años. Habría fracasado allí. Le hice un favor. Tu abuela se quedó allí un momento, dijo Judith. Luego dijo, entonces querrás esto de vuelta. Y Susan dijo, quémalo, por mí que arda. Así que Evelyn dijo, está bien. Y se lo llevó a casa. Judith me miró. No lo quemó, cariño. Lo puso en algún lugar. Me dijo eso muchos años después. Dijo que estaba descansando en el escritorio. El escritorio. Todo siempre volvía a ese escritorio. Y luego Judith me contó sobre 2009. Y la historia que había estado llevando durante 17 años se dio la vuelta silenciosamente y me mostró su otra cara. Porque recordaba 2009. Recordaba tener 19 años y reírme. ¿Qué escuela de cocina? Y la taza de té de mi madre temblando a la frecuencia exacta. Y el hecho familiar que se escribió esa semana. La abuela está fallando. Esto es lo que no sabía. Esa insinuación de domingo, deberías preguntarle a tu madre sobre la escuela de cocina, no había sido un desliz de una mente envejecida. Fue un intento. Y ella había observado en una noche cómo la familia lidiaba con una filtración, la taza de té, las lágrimas, el diagnóstico. En un mes, mi madre sugería amablemente a los parientes que la abuela quizás ya no debería tener a las niñas solas en su casa a su edad, con cómo estaba. No solo enterraron la verdad. Casi enterraron al testigo. Vino aquí después de todo eso, dijo Judith. Y se sentó donde tú estás sentada, y nunca la había visto así antes ni después. Y dijo, dije la verdad en esa casa una vez, Judith. No sobrevivirá allí 2 veces. Y luego dijo algo que anoté después de que se fuera porque sonaba como algo que una persona debería anotar. Judith fue a su aparador y volvió con un viejo boletín de la iglesia y leyó el lápiz en su reverso. La verdad no necesita un abogado. Necesita una habitación. Un susurro que pueden enterrar. Una habitación que no pueden. Dejó el boletín y puso su cálida mano manchada sobre la mía. Samantha, quiero que escuches esta parte con ambos oídos. Esa mujer nunca creyó que fracasaste. Ni por un día. Ni por un día en 18 años. Fue entonces cuando lloré. No por la beca. No por Jason. No por la casa. Ni siquiera por mi madre. Lloré porque había pasado 18 años sintiéndome silenciosamente avergonzada delante de todos los que conocía, y una persona en cada mesa familiar había estado llevando el recibo todo el tiempo, esperando una habitación lo suficientemente fuerte como para abrirlo. Ella los había visto llamarla senil por decir la verdad, y había decidido con los ojos abiertos dejarles pensar eso durante 17 años para mantener sus domingos conmigo. Le pregunté qué había en el escritorio. Todo exactamente. Todo, dijo Judith. Esa es la palabra que usó, pero ya no está donde piensas, ¿verdad? No era una pregunta. Brookfield es un pueblo pequeño. Ya sabía a dónde había ido el escritorio. 2 días después, mi prima Melissa llamó. Melissa es la hija de mi tía Donna, la hermana menor de mi padre,
la única pariente que nunca vivió completamente bajo la gravedad de mi madre. Melissa se había mantenido neutral durante el colapso, y era el único miembro de la familia que nunca había bloqueado. «Vas a oír esto de alguien», dijo. «Así que debería ser yo». La tía Susan les dio los muebles de la abuela Evelyn. Todos fueron para allá el día 14. Había habido una pequeña ceremonia al respecto, aparentemente, en el garaje de mis padres. Mi madre presidiendo las cajas. Se había parado allí y había dicho que los muebles deberían ir, y cito, a alguien que está construyendo un futuro. Y luego Melissa me envió una captura de pantalla y dijo, lo siento. Solo pensé que deberías verlo antes de que un extraño te lo muestre. La publicación de Heather, el escritorio de nogal escenificado a la luz de la hora dorada en lo que solía ser mi sala de estar, y el pie de foto con un pequeño brillo después. Ella siempre quiso que lo tuviera. Quiero ser honesta sobre la secuencia de lo que sentí porque no fue limpia. Primero, pánico. El escritorio, el todo, estaba dentro de su casa ahora, detrás de sus cerraduras, bajo las manos de mi hermana. Había perdido la carrera antes de saber que la estaba corriendo. Y luego cogí la fotografía como la había estado cogiendo cada noche durante 2 semanas y leí las 6 palabras de nuevo. No los detengas. Deja que se muden primero. Y por primera vez, la frase dejó de ser un acertijo y se convirtió en lo que siempre había sido, un mapa dibujado por la única persona que alguna vez entendió a mi madre por completo. Sabía que una verdad susurrada muere en esa familia. 2009 lo demostró en su propio cuerpo. Sabía que si exigía el escritorio, nunca lo conseguiría. Mi deseo sería la razón. Sabía que las pruebas en mis manos, presentadas en privado, se convertirían en, pobre Samantha, amargada por el divorcio, agitando papeles. Mi madre había pasado 30 años siendo el juzgado de esa familia. No puedes ganar un caso en un tribunal que el juez posee. A menos que el juicio ocurra en un lugar que ella no controla, frente a un jurado que ella misma invitó, en torno a pruebas que ella misma trajo con sus propias manos. Mi abuela no me había dejado un arma. Me había dejado un teatro y la disciplina para esperar la noche del estreno. Ellos exhibirían la bóveda. El derecho siempre se exhibe. Todo lo que tenía que hacer era estar allí con la llave. El día en que mi hermana reclamó el legado de mi abuela frente a testigos. Miré mi lista del blog de pedidos. La carta tachada. ¿Quién firmó? Estaba lo suficientemente cerca para saberlo. Y la prueba estaba en un cajón a 38 minutos al sur, lo que dejaba la última línea, la que había rodeado. ¿Por qué ahora? Porque ahora, finalmente, iba a haber una habitación. Todo lo que necesitaba era ser invitada de nuevo a la familia que me dijo que desapareciera. Y resultó que mi madre no pudo evitarlo. La mudanza tuvo lugar el 1 de abril. No estuve allí, pero los informes de Melissa fueron exhaustivos, y Heather documentó el día ella misma para una audiencia en tiempo real. Hubo un camión alquilado. Hubo amigos de Heather de la compañía farmacéutica cargando lámparas. Y en un momento, estuvo el escritorio subiendo por el camino de entrada de la casa que decoré durante 8 años, llevado por 2 hombres, Jason en un extremo, mi padre en el otro. Mi padre y mi marido llevando el escritorio de mi abuela y la verdad encerrada dentro de él a través de la puerta principal y hacia la sala de estar. Cada persona que me había enterrado llevó la pala a su propia casa ese día y la dejó en la mejor luz. Lo pusieron en la sala de estar, dijo Melissa. Heather dice que ancla toda la casa. No tenía ni idea. 4 días después, mi teléfono se iluminó. El número de mi madre, ahora desbloqueado porque una mujer que dirige una investigación necesita sus líneas abiertas. El mensaje de texto era tan perfectamente ella que lo leí en voz alta al estudio vacío solo para oírlo en el aire. Cena de Pascua el domingo. Ven a mostrar a todos que no hay rencores. No lo hagas incómodo. Ahí estaba. Sin disculpas, sin reconocimiento, sin memoria aparentemente de la palabra sobra. Solo gestión de imagen llegando a tiempo. El retrato familiar tenía un agujero donde yo solía estar. Y los agujeros invitan a preguntas. Y mi madre nunca en su vida ha permitido una pregunta que no haya escrito ella misma.
Me necesitaba en esa mesa como un director de escena necesita un accesorio. 8 semanas antes, ese mensaje me habría partido por la mitad. Ahora lo leí como Whitfield leyó sus instrucciones. Luego escribí 4 palabras de vuelta. Llevaré el postre. June Kalewa pasaba por detrás de mí con una bandeja de bases de tarta cuando lo envié. Echó un vistazo a la pantalla y luego me miró por un momento por encima de sus gafas. «Estás tramando algo», dijo. «Bien». Ese sábado por la noche, hice las galletas de mantequilla de limón de mi abuela. Saqué la tarjeta de la receta de la caja de lata, su letra inclinada, la tinta se había vuelto marrón, e hice una doble tanda, y dejé que la masa reposara toda la noche como ella me enseñó. Algunas cosas necesitan la noche entera para convertirse en lo que son. Estaba en la panadería oscura con las manos en su receta y la sentí a mi lado, no con delicadeza. Mi abuela no era un fantasma delicado. Era paciente. Había un agujero en todo esto. Y quiero que sepas que lo vi porque viví con él cada noche de esa semana. Nunca había mirado dentro de ese cajón. Todo lo que tenía era sobre el cajón, no dentro de él. El correo electrónico del registrador probaba que una carta existió una vez en Vermont. El recuerdo de Judith probaba que mi abuela había sacado papeles de ese patio en 2008. Pero 18 años es mucho tiempo. ¿Y si lo había movido todo? ¿Y si la carpeta se había ido a un lugar más seguro y el cajón contenía lápices y gomas elásticas? Estaría de pie en la sala de estar de mi hermana frente a toda la familia reunida girando una llave sobre mi propia credibilidad. A medianoche del sábado, me derrumbé y llamé a Judith y le pregunté directamente, ¿podría estar vacío? Hubo una pausa y luego el sonido de Judith riendo bajo en su té. Cariño, dijo. Evelyn Hart no dejaba cajones vacíos. Dejaba cajones cargados. Escribí una frase en una nota adhesiva y la puse en mi frigorífico, donde la voz en mi cabeza tendría que leerla cada vez que comenzara. Una pregunta, nada más. Ese era todo el plan para Pascua y tenía que aguantar. No una acusación. Las acusaciones son oxígeno para mi madre. Las inhala y se convierte en la víctima. No pruebas. Las pruebas mostradas temprano son pruebas explicadas y desestimadas. Una pregunta cortés para averiguar exactamente cuán profundo cavaría mi madre su propia posición cuando pensara que nadie estaba revisando el terreno. El domingo llegó con lluvia y la sonrisa de mantel de mi madre. Conduje los 38 minutos con la caja de galletas en el asiento del copiloto, sentada donde solía estar el perfume, y ensayé ser una invitada. Los invitados no acusan. Los invitados elogian el asado. Los invitados hacen preguntas corteses sobre la historia familiar. La casa de mis padres se veía exactamente igual, lo que no debería haberme sorprendido y lo hizo. 10 de nosotros para la cena de Pascua. Mis padres, Heather y Jason, llegando juntos ahora, abiertamente, su mano en la espalda de ella delante de todos. La tía Dana y su marido Melissa, 2 primos. Mi madre me abrazó en la puerta para la audiencia, una mano palmeando mi omóplato como si estuviera sacándole los gases a un bebé. ¿Ves?, anunció a la sala. Una familia, como siempre. Mi vieja silla, en la que me había sentado en esa mesa durante 30 años, no estaba en la mesa. Estaba contra la pared junto a la ventana sosteniendo abrigos. Tomé la silla plegable junto a Melissa y no dije nada. Mi padre me abrazó un segundo de más y me soltó como si el segundo lo hubiera quemado. Comimos. En la superficie fue una cena agradable. Y luego, con el postre, mi madre sirvió las galletas de mi abuela en su porcelana fina sin decir una palabra de dónde venían. Mi madre cogió su cuchara, la tocó contra su copa de vino e hizo un brindis. No podría decirte cada palabra. Eran los grandes éxitos. Lo orgullosa que estaba de esta familia por superar una temporada difícil. Como algunas personas están hechas para alcanzar el éxito, una mirada cálida a Heather, y como la familia siempre había elevado a todos según sus dones. Y luego, con una sonrisa aduladora hacia mí a lo largo de la mesa, la frase que había oído de una forma u otra toda mi vida, ahora interpretada para una audiencia, y Samantha nunca quiso mucho, y honestamente, eso también es un tipo de don. La prima sonrió a la señal. Jason estudió su plato.
El viejo truco de mi padre. La casa le estaba enseñando. Heather comió un trozo de las galletas de mi abuela y dijo a nadie en particular que estaba bueno. La receta era de internet. Esperé a que el brindis aterrizara por completo. Dejé que mi madre tuviera toda la sala de la manera en que dejas que un testigo termine. Luego dejé mi tenedor, y en medio del cómodo murmullo de sobremesa, con la voz más suave que poseo, hice mi única pregunta. ¿Recuerdas la primavera de 2008, mamá? 9 palabras. El murmullo no se detuvo. Nadie en esa mesa oyó nada más que charla intrascendente, excepto mi madre. Su rostro hizo algo extraordinario, y solo lo capté porque lo estaba esperando. Todo dejó de moverse por una fracción de segundo. El tenedor, la sonrisa, los ojos, un fotograma de película caído. Luego la maquinaria se recuperó y ella se rió, una risa ligera de anfitriona, y alcanzó el vino. La primavera de 2008, dijo mientras servía. ¿Tú lamentándote por no haber entrado en ningún sitio? Te apoyamos en eso, cariño. Todo ese año. Sacudió la cabeza con cariño para la mesa. Apenas llenabas una solicitud. Solía decirle a tu padre, si desear fuera intentar. Ahí estaba. El domingo de Pascua, frente a 9 testigos, mi madre miró a una mesa de su familia y dijo, no entrar en ningún sitio. Apenas solicitaste. Te apoyamos. Todos los caminos de vuelta estaban ahora cerrados, y los había cerrado ella misma, sonriendo. Si alguna vez aparecía una carta con un faro, ya no podría ser una confusión antigua o un malentendido, acababa de establecer, frente al jamón de Pascua, el registro oficial. Mi tía Dana miraba a mi madre con una leve línea entre las cejas. Dana también había captado el fotograma caído. Y Dana es el tipo de mujer que archiva cosas. Tienes razón, dije agradablemente. Fue un año difícil. Y pasé las galletas. La revelación estaba ahí en mi pecho, empujando. 18 años de ello. No tienes idea de lo que cuesta sostener una verdad cargada y sonreír y pasar las galletas. Pero un susurro que pueden enterrar. Una habitación que no pueden. Esta no era la habitación. Todavía no. Y entonces Heather, dulce, ajena, justo a tiempo, construyó la habitación para mí. Golpeó su copa con una uña. Voz de anuncio. Ella y Jason iban a celebrar una fiesta de inauguración de la casa el sábado 18. Todos tenían que venir. Toda la familia, algunos vecinos, sus padres. La casa finalmente estaba lista para ser mostrada. Y después de la fiesta, vamos a redecorar la sala de estar, añadió a mi madre de pasada. De la manera en que la gente te entrega un cable con corriente de pasada. Finalmente voy a llamar a un cerrajero por ese tonto cajón del escritorio de la abuela. Probablemente esté lleno de papeles mohosos. Hace ruido. La mesa se rió. Mi corazón dio 3 latidos en el espacio de uno. Un cerrajero después de la fiesta, lo que significaba que el cajón se abriría de cualquier manera. La única pregunta que quedaba en la tierra era ¿en manos de quién y delante de quién? Si un cerrajero lo abría un martes tranquilo, todo lo que contenía pasaría primero por las manos de mi madre. La verdad sobreviviría a ella aproximadamente el tiempo que se tarda en encender una parrilla. 13 días. Mi abuela había esperado 18 años, y todo se reduciría a 13 días. Una fiesta de inauguración, dije, y oí mi propia voz salir cálida y fácil. No me la perdería. Mi madre me miró desde el otro lado de la mesa, y por un segundo, algo antiguo y frío como un reptil se posó detrás de sus ojos, algún sensor sonando en una frecuencia que no podía nombrar. Luego Heather dijo algo sobre una tabla de quesos, y el momento se replegó de nuevo en la fiesta. Mi padre me acompañó hasta mi coche. Esto no había sucedido ni una sola vez en mi vida adulta. Se quedó junto a la puerta del conductor bajo la luz del porche con las manos en los bolsillos de la chaqueta y miró la grava y observé a mi padre intentar decir algo durante lo que pareció un minuto entero. Su boca se abrió de verdad. Su mano se levantó y se posó en el techo de mi coche y pensé, aquí viene. Lo que sea que haya estado llevando, aquí viene. Conduce con cuidado, dijo. Su mano se deslizó del techo.
Volvió a entrar en la luz y las risas. Y me senté en mi coche en la oscuridad con las manos en el volante. Todos pensaban que había terminado. Detrás de mí, en esa ventana brillante, los ganadores servían otra ronda. Seguros de la historia, seguros de los muebles, seguros de mí, la que sobraba, que venía a sanar, pasando galletas. Que estuvieran seguros. Ser subestimada había sido la tragedia de toda mi vida. Durante 13 días más, iba a ser el plan. Antes de llevarte a esa casa por última vez, quiero saber qué piensas. Dime en los comentarios ahora mismo, antes de la fiesta. ¿Qué crees que mi abuela guardó bajo llave en ese cajón durante 18 años? Leo cada una de las suposiciones. Y te diré esto, casi nadie acierta del todo. 13 días. Si el cerrajero llegaba primero, todo lo que mi abuela construyó sería abierto por las manos equivocadas. No sucedió. Lo que pasó en su lugar lo reviviré por el resto de mi vida. El 18 de abril fue uno de esos sábados de primavera brillantes y fríos que hacen que todo parezca recién pintado. Aparqué en la misma calle de la casa que solía ser mía y me senté un momento haciendo cálculos con los latidos de mi propio corazón. En mi bolso, la fotografía, la impresión del correo electrónico del registrador y el llavero de mi abuela. En el asiento del copiloto, una caja blanca de galletas de mantequilla de limón atada con cordel de panadero. Una pregunta me había ayudado a superar la Pascua. El plan para hoy era casi tan corto. Déjalos que lo reclamen. Luego pregunta por el cajón. Luego deja de protegerlos. 25 personas, vecinos. Reconocí a los compañeros de trabajo de Heather. Mi tía Dana y Melissa, dos de mis primos, Judith Palmer invitada. Por supuesto, mi madre preferiría morir antes que dejar que la amiga más antigua de su madre se enterara de segunda mano de lo maravillosamente que le iba a la familia. Y los padres de Jason, Glenn y Paula Whitmore, de pie cerca de la chimenea con bebidas que no estaban bebiendo. Jason abrió la puerta. Me miró a mí y a la caja blanca, y por un momento, 8 años de matrimonio pasaron entre nosotros sin tener dónde aterrizar. Sam, dijo, ¿viniste? Me invitaron, dije, le entregué la caja y pasé junto a él a mi antiguo pasillo. Habían repintado la pared a lo largo de las escaleras, donde solían colgar nuestras fotos de boda, era ahora de un suave gris galería, colgada con nuevos marcos. Heather en una playa, Heather y Jason en una bodega, el diploma de Heather. Me quedé frente a esa pared. Pintura fresca sobre 8 años de agujeros de clavos. Si no supieras dónde mirar, nunca sabrías que algo había colgado allí. Ese era todo el método familiar, justo en la pared con acabado satinado. Mi madre se materializó a mi lado con una copa de vino blanco que no había pedido. Estás siendo muy madura con todo esto, dijo en el tono que usaba para cumplidos que también son instrucciones. Todos se dan cuenta. Estoy segura de que sí, dije, sonreí y me moví hacia la sala de estar. Y allí estaba. Le habían dado al escritorio la mejor pared de la casa. La lámpara sobre él era nueva, angulada como un foco de museo, y el nogal brillaba bajo ella como había brillado en la sala de estar de mi abuela cada domingo de mi vida. El cajón inferior derecho, con su pequeña y brillante placa de latón, estaba silenciosamente en medio de la fiesta como algo sin explotar que solo 2 mujeres en la historia habían sabido que estaba armado. Y una de ellas se había ido, y la otra sostenía una copa de vino que no quería a 30 centímetros de él. Puse mi mano plana sobre su superficie solo por un segundo. Hola, no dije. ¿Vine? La fiesta hizo lo que hacen las fiestas. Hablé con un vecino sobre la masa madre. Observé a Judith al otro lado de la habitación y Judith me observó a mí y ninguna de las dos se acercó a la otra. Y luego, pasadas las 4, cuando el vino había dado su segunda vuelta y la sala estaba en su punto más concurrido, Heather golpeó su copa. Todos, tienen que ver la pieza central. La multitud se reunió sin apreturas hacia el escritorio. Heather se paró a su lado con la palma de la mano plana sobre la madera, los dedos extendidos, de la manera en que pondrías una mano sobre una escritura de propiedad. Bueno, dijo, es el escritorio de mi abuela. Es lo que más quería, sinceramente. Ella y yo éramos muy cercanas. Acarició la madera.
Yo era su favorita. Siempre quiso que lo tuviera. Sentí más que vi a Judith quedarse quieta junto a la ventana. Mi madre se puso a su lado, radiante, y le puso el broche de oro. A mamá le gustaban las cosas donde hacen el mayor bien, dijo, cálida como una bendición a la sala en general. Se levantaron las copas. Alguien dijo, bravo, bravo. Lo reclamaron públicamente, formalmente, frente a 25 personas. La favorita. Ella siempre quiso que lo tuviera. Cada palabra de ello en el registro. Dejé que el brindis terminara. Dejé que las copas bajaran del todo. Y luego pregunté, con la voz exacta que había practicado en el coche. La voz de una invitada, ligera y curiosa. ¿Alguna vez te dijo lo que hay en el cajón cerrado con llave? Heather se rió. Salió fácil. No sospechaba nada porque en toda su vida, nada había ido a por ella. Nadie lo sabe. La llave se perdió antes de que yo naciera. Meneó el cajón con un dedo, el mismo gesto que en Acción de Gracias de 2019, el gesto idéntico, y sentí que el tiempo se plegaba. El cerrajero viene el martes. Probablemente sean gomas elásticas. No está perdida, dije. 4 palabras, no en voz alta. La temperatura de la habitación cambió de todos modos. Las conversaciones en los bordes murieron a mitad de la frase. Saqué el llavero de mi abuela de mi bolso y lo sostuve en alto, y la pequeña llave de latón giró lentamente en su extremo, captando la luz del museo. Mi madre se movió rápido. Le reconozco eso. Había sobrevivido con esos reflejos durante décadas. Dejó su vino y se acercó a mí y bajó su voz a su registro más bajo, el que pretendía sonar privado mientras llegaba a cada rincón. Samantha, una pausa, esperada. No hagas esto. Ten un poco de dignidad. Ten un poco de dignidad. La misma cuchilla ofrecida por segunda vez frente a una audiencia más grande. 2 meses antes, me había partido por la mitad en una mesa de comedor. Ahora la miraba con algo cercano a la gratitud porque acababa de entregarme en público el marco perfecto. Me invitaste a demostrar que no hay rencores, dije a un volumen normal, perfectamente agradable. No hay rencores. Estoy devolviendo la llave de la abuela al escritorio de la abuela. Silencio. Y en él llegó la voz de mi tía Dana desde el fondo, seca como una tostada. La voz de una mujer que había estado archivando cosas desde Pascua. Bueno, dijo Dana, ábrelo. La sala estuvo de acuerdo con ella en su silencio. 25 personas habían dejado de fingir que hablaban. Heather miró a mi madre, el reflejo de toda una vida, revisando el marcador. Y por primera vez en sus 33 años, el marcador no tenía nada para ella. Me agaché junto al cajón inferior derecho. La pequeña llave entró en la pequeña cerradura de latón como si volviera a casa. Un giro, un clic suave y bien aceitado. El cajón se deslizó abierto sin un sonido, ni un chirrido, ni un atasco. 18 años cerrado, y se deslizó como si hubiera sido mantenido ayer. Y entonces entendí, arrodillada allí frente a todos, que lo había sido. Las guías estaban enceradas. Mi abuela, en algún momento de sus últimos meses, había encerado las guías de un cajón que nunca abrió en compañía, para que el día que finalmente hablara, ni siquiera se aclarara la garganta. Tuve que cerrar los ojos por un segundo. Incluso ahora, incluso aquí, había pensado en el sonido. Dentro había una carpeta, gruesa, cuadrada, atada con el mismo cordel de panadero que usaba en las cajas de los domingos. Encima de la carpeta, solo, yacía un sobre, e incluso desde la altura de pie, todos cerca del escritorio podían ver el escudo en su esquina. Un faro dentro de una corona de laurel. No lo toqué primero. Di medio paso hacia atrás. Tía Dana, dije, ¿podrías? Dana se adelantó, la hermana de mi padre, sin interés en la pelea de mi madre, con las gafas de leer ya puestas, cogió el sobre, deslizó la carta que había dentro y leyó el membrete en voz alta a la sala con su voz plana y sensata. El Instituto Culinario Lakeview. Una pausa. Oficina de Admisiones, mayo de 2008. Sus ojos se movieron por la página y se detuvieron.
Levantó la vista y no me estaba mirando a mí. Estaba mirando a mi madre. Está dirigida a Samantha Rose. Es una beca, matrícula completa. La sala se volvió hacia mi madre como un campo se vuelve hacia el viento. Y mi madre, quiero que la veas trabajar por última vez porque era brillante. Mi madre suspiró, un suspiro cansado, amoroso, agobiado. Juntó las manos. Eso es historia antigua, dijo amablemente. No podríamos habernos permitido el resto, el alojamiento, el viaje, una niña sola en Vermont. La protegí. Me rompió el corazón. Pero alguien tenía que ser el adulto. Razonable, cálida, incluso. En los bordes de la sala, casi podía sentir que aterrizaba. Los vecinos, los compañeros de trabajo, gente criada para creer en las madres. Saqué el correo electrónico del registrador de mi bolso, lo desdoblé y lo puse sobre el escritorio junto a la carta, de cara a Dana. Los registros de la escuela, dije, del mes pasado. Confirman la beca. Dejé pasar un instante. También confirman que se recibió una declinación por escrito en junio de 2008 de la solicitante. Miré a mi madre. Nunca decliné nada. No hay ninguna versión de ese verano en la que yo escribiera esa carta. La palabra declinación recorrió la sala en un susurro. Las manos de mi madre se encontraron. Entonces se le olvidó y cambió de opinión, dijo mi madre. Y por primera vez en mis 36 años, lo oí. La costura, el pequeño desgarro en la tapicería de su voz. Tenía 18 años. Estaba asustada. ¿Ella? Entonces, ¿por qué está practicada la firma? No había planeado que la pregunta aterrizara de esa manera. Salió en voz baja y cayó en la sala como una piedra en un pozo. Debajo de la carta de la beca en la carpeta había una sola hoja de papel suelto. Papel de rayas suavizado por los pliegues. Lo saqué y lo puse sobre el escritorio bajo la lámpara y Dana se inclinó y detrás de ella los invitados más cercanos se inclinaron, y observé cómo la comprensión se movía a través de ellos fila por fila como agua fría. Mi nombre, Samantha Rose, escrito 11 veces a lo largo de la página, tachado, ajustado, la S desarrollando su bucle. La R asentándose en su forma final. 11 ensayos de mi firma en bolígrafo azul con una letra que cada persona en esa familia había visto en 30 años de tarjetas de cumpleaños, autorizaciones y etiquetas de guisos. La letra de mi madre practicando ser yo. El silencio que siguió presionó los oídos. Los ojos de alguien se movieron en un vaso y sonó como un disparo. Y en ese silencio, desde el lado de la estantería, llegó un sonido que nunca había oído en mi vida. Un sonido bajo, herido, media palabra que no llegó a salir. Me giré. Mi padre tenía la mano sobre la boca. Estaba mirando el papel de rayas, y su rostro se había vuelto del color de la pasta. Y me di cuenta, lo archivé para entenderlo más tarde, que lo que fuera que mi padre hubiera sabido, nunca había visto esa página. Había llevado la carta terminada. Nunca la había visto construirse. Mi madre pivotó. Los animales acorralados van a la puerta más antigua, y su puerta más antigua había funcionado durante 17 años. Mamá estaba confundida, dijo más alto ahora, a la sala, haciendo campaña. Todos recuerdan que coleccionaba cosas. Inventaba historias. Lidiamos con esto durante años. Todos saben que no estaba. Susan. Una palabra, desde el umbral de la cocina. Judith Palmer entró en la sala de estar y 74 años de respetabilidad decenas de domingo vinieron con ella y la sala se apartó. Te vi sacar esos papeles de tu basura, dijo Judith, nivelada, sin prisa, absolutamente sin piedad. Junio de 2008. A través de la ventana de tu cocina, oí lo que le dijiste de pie en tu mostrador. Dejó que eso se asentara. Tu madre nunca estuvo confundida ni un día en su vida, y lo sabes, porque las mujeres confundidas no necesitan 17 años de gestión. La carpeta todavía estaba medio llena. Saqué las siguientes cosas porque mis manos necesitaban una tarea. Una libreta de ahorros infantil, suave por la edad, y una pequeña nota en papel de carta color crema sujeta con un clip a su portada. Te lo devolveremos, mamá. $1900.
2005. La letra de esa nota y la letra que ensayaba mi firma estaban a 20 centímetros de distancia sobre el escritorio, con 3 años de diferencia en su creación, idénticas en sus huesos. Cualquier defensa de falsificación que se hubiera estado formando murió allí mismo en el espacio entre dos artefactos porque Evelyn Hart no podría haber fabricado la propia mano de mi madre en 2 décadas diferentes. Y debajo de la libreta, llenando el fondo del cajón, cartas, un fajo de ellas atadas con cordel, cada sobrefechado con la pequeña escritura erguida de mi abuela. 2008, 2009, 2014, 2017, años de ellas. No había guardado pruebas. Había guardado un libro de contabilidad. Dana desató el fajo. Yo no podía. Mis manos finalmente habían comenzado a temblar, y el sobre de arriba estaba marcado como septiembre de 2014. Y Dana lo abrió y lo leyó primero para sí misma. Vi cómo cambiaba el rostro de mi tía. Luego levantó la vista y miró a Heather. Heather vino a verme hoy, leyó Dana en voz alta lentamente. Tiene 21 años. Me dijo que sabe lo de la carta de Vermont desde que tenía 15. Oyó a sus padres a través de la pared del verano que sucedió. Lloró y me preguntó si era una mala persona por no haber dicho nunca nada. Le dije la verdad. Le dije que todavía no. Cada rostro en esa sala se dirigió a mi hermana. Y mi hermana, que había reclamado el escritorio 20 minutos antes, que había llorado más fuerte en el funeral, que había sonreído en la mesa de la cena la noche en que fui sentenciada. Mi sister se rompió exactamente de la manera en que una persona se rompe cuando la sala deja de ajustar la realidad para ella por primera vez en su vida. Ya estaba hecho, su voz se quebró, aguda. Tenía 15 años. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Deshacer lo hecho? No era mí. No puedes echarme eso a mí. Y luego, porque el derecho es un reflejo y los reflejos se disparan bajo presión, se aferró a lo único sólido que quedaba en su mundo y se agarró. Y esto no cambia nada. ¿Me oyen todos? El escritorio sigue siendo mío. El escritorio sigue siendo mío. Frente al cajón abierto, frente a las cartas. Ese fue el argumento final de mi hermana. Los muebles. Jason dio un paso atrás de ella, uno. No creo que lo decidiera. Su cuerpo simplemente ejecutó su veredicto frente a testigos, y Heather sintió que el aire se movía y miró el espacio donde él había estado, y algo en su rostro finalmente registró verdaderamente el tamaño de lo que estaba sucediendo. Y entonces mi madre dejó de defenderse. Eso es lo que no predije. Que cuando todas las puertas fallaron, no suplicaría. Se irguió en medio de su posición en ruinas, y la máscara no se deslizó. Fue dejada deliberadamente, como se deja una herramienta que ha hecho su trabajo. Lo que había debajo era calma. Siempre había habido calma allí debajo. Alguien tenía que decidir en cuál de ustedes valía la pena invertir, dijo mi madre claramente a toda la sala, con la voz que usaba para las cosas resueltas. Tomé las decisiones de la familia porque nadie más las tomaría. Puse las cosas donde hacen el mayor bien. Lo volvería a hacer. Ahí estaba. Sin lágrimas ahora. Sin taza de té temblorosa. 30 años de explicaciones amables y debajo de ellas esto, una mujer diciéndole a una sala llena de sus parientes y vecinos que sus hijas habían sido una cartera de inversiones y una de nosotras había sido la pérdida que amortizó. Nadie le respondió. Lo que sucedió en su lugar fue más silencioso que una respuesta. Paula Whitmore dejó su copa en la repisa de la chimenea. El clic fue lo más fuerte de la casa. Luego, la madre de Jason tomó al padre de Jason del brazo, y los dos salieron de la fiesta de inauguración de su hijo sin una palabra, y la puerta principal se cerró detrás de ellos con un sonido suave y completo. En algún lugar de la cocina, quien estuviera más cerca del altavoz apagó la música, y nadie la volvió a encender. Quedaba un sobre en el cajón, más nuevo que el resto. Fechado el 16 de noviembre de 2025, 7 semanas antes de morir. Mi nombre en el frente. La sala me vio abrirlo. Su letra dentro era más delgada que la de las cartas de 2008, pero perfectamente firme, y se extendía a 3 páginas, y no las leí todas en voz alta. La mayor parte era mía. Pero cerca del final, había un pasaje que había subrayado una vez con una regla.
La línea era perfectamente recta. Pensó en todo. Y esa parte la leí a la sala porque estaba dirigida a más que a mí. Te lo dije una vez en 2009 y la sala no estaba lista. Así que te construí una habitación. Te dijeron toda tu vida que fueras realista. Cariño, tú eras la única cosa real en esa casa. Oí a alguien detrás de mí empezar a llorar. No era Heather. Dana recogió los papeles, la carta, la impresión, la página de rayas, la libreta, el fajo, los cuadró suavemente sobre el escritorio, volvió a atar el cordel y colocó toda la carpeta en mis manos como algo que se repatria. Melissa vino y se paró a mi lado. El brazo de Judith se deslizó por el mío. En los bordes de la sala, la gente buscaba sus abrigos con la particular tranquilidad de una congregación saliendo de un funeral. Y mi madre se quedó en el centro de su segunda cocina colapsada en 18 años. Y esta vez no había ninguna ventana entre los testigos y ella. Había planeado palabras para este momento en el coche, en la oscuridad, durante 2 semanas, algunas noches eran largas. Al final, no usé casi ninguna. Me llevo las cartas, le dije a mi madre. Puedes quedarte con la historia que te queda. Cogí la caja blanca de galletas de la mesa auxiliar donde Jason la había dejado, intacta, y la puse sobre el escritorio junto al cajón abierto. La sala podía quedarse con eso también. Mi abuela querría que el lugar oliera a ella. Luego salí de la casa que solía ser mía, pasé la pared de marcos nuevos, salí a la tarde fría y brillante, y conduje a casa con 18 años viajando en el asiento del copiloto. El silencio cambió de dirección esa semana. Eso es lo que nadie te cuenta de estas historias. Durante 2 meses, el silencio había sido mío para vivir en él, asignado a mí como una habitación. Ahora mi teléfono se iluminó toda la semana con la familia contactando en un silencio que había cambiado de dueño. Mi madre dejó 2 mensajes de voz. Quiero ser precisa al respecto porque son el retrato más fiel de ella que puedo darles. No había disculpas en ninguno de los 2. No había mención de una carta, una firma, un cajón. El primero decía que había humillado a esta familia frente a los vecinos. El segundo, más largo, llegó a medianoche 3 días después y terminaba con la frase que claramente había construido toda la llamada para entregar. Ella te envenenó contra mí. Pasó toda su vida envenenándote contra mí. Incluso entonces, incluso después de la habitación, la historia no podía ser rendida, solo reubicada. Guardé los mensajes de voz y no devolví ninguno, y al escuchar el segundo sentí casi nada, lo que me asustó por un día hasta que entendí que nada era el sonido de una puerta detrás de la cual ya no vivía. Dana condujo hasta Chestnut Tree el domingo siguiente y me trajo los álbumes de fotos de mi abuela, todos ellos, liberados sin discusión. Tomamos café en la panadería después de cerrar, y me contó cómo había sido la semana. El chat grupal de la familia se había quedado en silencio. 2 primos la habían llamado, queriendo hablar de cosas que de repente recordaban de la infancia. Heather y Jason duraron 3 semanas más. No voy a regodearme, pero lo entendí al instante. Toda su historia se había construido sobre el mito familiar, la hermana brillante, la esposa sobrante, y el mito estaba muerto, y ninguno de los 2 podía sobrevivir a ser mirado con precisión por el otro. Él había dejado a una mujer que creía que era menos. Ahora vivía con la mujer que sabía que era menos desde los 15 años. Melissa me dijo que Jason se mudó de nuevo a casa de sus padres a finales de abril. Glenn y Paula, me han dicho, dijeron muy poco al respecto. No lo necesitaron. Ya habían votado con una copa en una repisa. El 26 de abril, una furgoneta de reparto se detuvo frente a la Marigold y 2 hombres con mantas de mudanza llevaron el escritorio de nogal a través de mi puerta principal. Había una nota pegada en la parte superior. La letra de Jason, que habría reconocido en cualquier parte, una línea. Nunca fue mío tampoco. Lo siento. La leí 2 veces, de pie en la puerta con harina en las manos. Fue, creo, la única frase completamente honesta que me había dicho en un año, y no cambió nada, y no necesitaba hacerlo. No respondí. Algunas puertas no las cierras de golpe. Simplemente no vuelves a cruzarlas. El escritorio encajó en la esquina trasera de la panadería junto a la ventana, como si la esquina hubiera sido medida para el años antes. Quizás lo había sido.
He dejado de asumir que sé que partes de mi vida ella no planeó. Y luego, un martes por la mañana a principios de mayo, mi padre vino a la panadería. Levanté la vista de la caja registradora y él estaba allí, al otro lado de la vitrina de pasteles, girando su gorra en sus manos como un hombre mucho mayor. Miró la vitrina y la pizarra con mi letra en ella y todo en la sala excepto a mí. Nunca la leí, dijo finalmente en voz baja a las Magdalenas. La carta de ese junio, tragó saliva. Tu madre me entregó un sobre y me dijo que tenía que salir y vi el nombre de la escuela en él y yo. Sus manos dejaron de girar la gorra. Simplemente la llevé. Me dije a mí mismo que si no la leía, no era asunto mío. 18 años y ahí estaba. No una confesión exactamente, un inventario. Esa es la parte con la que no puedo vivir, papá, dije, no con crueldad. Salió de la manera en que salen las cosas verdaderas cuando has dejado de necesitar que hieran a nadie. No que lo supieras todo, sino que te aseguraste de no saber nada. Ella decidió, y tú condujiste. Asintió a las Magdalenas. No discutió. Mi padre nunca ha discutido. Ese era todo el problema. Puesto de principio a fin a lo largo de mi vida. Le serví una taza de café y la puse en el mostrador, y no le prometí nada, y tampoco lo castigué. Los domingos son para las recetas de la abuela, le dije. Si alguna vez quieres aprender una, llama primero. Me miró entonces, finalmente, y sus ojos estaban húmedos y viejos, y asintió, y dejó el café donde estaba. Se quedó en mi mostrador enfriándose durante una hora, y he pensado en esa taza intacta más que en casi cualquier otra cosa en esta historia. La puerta está abierta exactamente hasta ahí. Hay que cruzarla. He terminado de llevar a la gente a través de los umbrales. En cuanto al cajón, ahora lo mantengo abierto. El 3 de mayo, un domingo, una nueva línea apareció en la pizarra de la Marigold con mi letra, debajo de los cones. Las galletas de limón Evelyn, solo los domingos. June probó la primera tanda oficial, cerró los ojos y dijo, bueno, ahí está ella. Los clientes habituales preguntan por el nombre a veces y por el hermoso escritorio antiguo en la esquina donde hago las cuentas y les digo la verdad en su forma más pequeña. Era de mi abuela y acaba de volver a casa. La fotografía, la que tomé a los 18 sin saber a qué apuntaba, está dentro del cajón abierto donde solía estar la carpeta. Ya no hay nada oculto en ese cajón. Ese era el objetivo de todo. Algunos domingos por la mañana, antes de los hornos, me siento en su escritorio y copio recetas en tarjetas nuevas con mi propia letra, y las archivo en la caja de lata junto a las suyas. Sus letras inclinadas y las mías, dos manos en un archivo. Y he hecho las paces con la aritmética de ello. Solía creer que era una mujer que había fracasado a tiempo. No entró, no salió, no conservó a su marido, no importó. Ahora sé que nunca fracasé en absoluto. Nunca se me permitió empezar. Robaron la carta. Y aún así, sin beca y sin faro y sin permiso, mis manos me trajeron aquí de todos modos, a la mesa de trabajo y al horno y a esta sala que huele a su cocina. Robaron la carta. Nunca lograron robar las manos. Si alguna vez has sido a quien tu familia le dijo que fuera realista, aquel cuyos sueños eran el error de redondeo de otra persona, cuéntame tu historia en los comentarios. Alguien ahí abajo necesita leerla esta noche más de lo que tú necesitas escribirla. Y si esta historia te encontró en el momento adecuado, suscribirte ayuda a que la próxima te encuentre también. Mi madre pasó 30 años diciéndome que fuera realista. Muy bien. Siendo realistas, la carta llegó. La chica fue elegida. La prueba sobrevivió 18 años en un cajón cerrado con llave porque una mujer se negó a creer al buzón por encima de sus propios ojos. Y el escritorio está exactamente donde la abuela siempre quiso que estuviera, con alguien construyendo un futuro.